Bueno, buenas noches, bienvenidas. Me da mucho gusto que estén por aquí. Vamos a continuar. Recuérdense un poquito lo que estamos haciendo. Ok. Recuérdense un poquito lo que estamos haciendo. Ya vimos todo el tema de libros sapienciales y entonces todos los libros que vimos en el trimestre anterior no daban respuesta a la problemática del sentido, ya sea del sufrimiento, ya sea de las situaciones que pasan en la vida, ya sea del tema de la sabiduría, en fin, todo lo que vimos en los libros sapienciales, dijimos en aquel trimestre que todo tenía una respuesta en la persona de Jesús. Entonces, este Word ya se lo subí a la plataforma. No se los he pasado al chat, pero ya está en la plataforma. Lo subí hoy. Entonces, los temas que vamos a utilizar como como cumplimiento de los prototipos de los libros sapienciales, pues son la llegada del reino, la gracia, las bienaventuranzas, Mateo 5 al 7 y el misterio de la cruz. Son 4 temas que vamos a desarrollar en el trimestre. Dijimos que lo vamos a hacer a través de la escritura, pero claramente antes de entrar al texto bíblico, pues vamos a dar un poco vamos a ubicar el tema, vamos a contextualizar el tema y estamos en la llegada del reino. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de sapienciales, pues nos vamos a fijar en esos libros sapienciales. Pero como también ya vimos profetas, entonces yo les preguntaría ahorita a ustedes, ¿dónde tenemos la imagen del reino, digamos, en los profetas? ¿Dónde tendríamos, en los profetas que vimos, dónde veríamos nosotros el, el prototipo o el anuncio del reino en los libros proféticos que ustedes ya estudiaron en un trimestre? A ver, ¿quién me contesta? En Isaías. En Isaías. ¿En qué lenguaje, en qué forma, o está específicamente hablando del reino de Dios? No, no habla directamente que yo recuerde, no habla directamente del reino de Dios, es que no me acuerdo la palabra que usted usó. Está, no recuerdo, no son parábolas tampoco, es otro, pero no recuerdo. Oráculo, Eh, que- oráculo, en oráculo, sí. Está oráculo, sí, está en oráculo, en exacto. oráculo, va. Entonces, ¿alguien más que, muy bien, Rita, gracias, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera comentar cómo encontramos la imagen del reino en los profetas? Por ejemplo, que ya estudiaron profetas. ¿No se les ocurre? Por el momento no, licenciada, perdone. No tenga pena, Sofía. Bueno, acuérdense el día de Yahvé. El día de Yahvé, pues es prácticamente en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El día de Yahvé incluso, si ustedes se fijan con el anuncio de Juan el Bautista, él anunciaba el día de Yahvé. Solo que ahí ustedes van a encontrar una diferencia, ¿verdad? ¿Cómo era que anunciaban ese día? Lo anunciaban como un acontecimiento pues muy dramático, porque, por ejemplo, Juan el Bautista dice, pues, que está el hacha lista para cortar, y, y bueno, ya sabemos entonces que está pidiendo, exhortando la conversión del pueblo para prepararse, la conversión como preparación para ese día. En los sapienciales, ¿alguien se acuerda cómo está puesto esa venida del reino? ¿Cómo está sugerida?
cómo está insinuada. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Tampoco? ¿Nadie? Piensen un poquito. Fíjense que ese era el trabajo que tenían que hacer cuando yo les decía cómo eso está desarrollado en el Nuevo Testamento. Cómo se desarrolla en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Job, cómo se desarrolla la respuesta de Jesús en el sufrimiento del justo. Por ejemplo, en Cantar de los Cantares, cómo el tema del amor se encarna en la persona de Jesús que se da. Como en los Salmos, toda la realidad de Jesús de Nazaret, pues orando, cuántos momentos, pues no es que se diga específicamente que Jesús en este momento está orando, pero casi siempre son versículos de los salmos puestos en la boca de Jesús, eso refiriéndose a los salmos. En proverbios también, en parábolas, habrán algunos proverbios que Jesús aplica. ¿Qué es lo que habíamos dicho en los sapienciales? Que si no habían entrado en el primer momento en el canon, es porque desde el principio habían estado escritos en griego, pero que obviamente Jesús había utilizado muchos de estos términos de los libros sapienciales en su predicación, en las parábolas, en su enseñanza, y entonces nosotros eso es lo que estamos completando ahora. Bueno, entonces eso solo para poner en contexto de lo que estamos haciendo. Y decíamos, hoy vamos a tratar de terminar este Word relacionado al reino, a la predicación de Jesús, que es la llegada del reino. Si alguien quiere, para que no solo yo esté hablando, leer lo que está en pantalla, ¿tienen en pantalla un texto? ¿Lo tienen en pantalla? Sí, ¿Aló? licenciada, sí, Sí, licenciada, sí, lo licenciada. grabé, o sea, Rita ya sé que no puede leer, así es que los demás, por favor, alguien que pueda leer los párrafos para que no sea yo y comentarlos, ¿verdad? La persona que lo lee, ya lo habíamos empezado varias veces, pero hoy lo vamos a trabajar solito sin entrar a más. Así es que, a ver, ¿quién me ayuda? Yo, licenciada, A ver, pues, Sofía. dice, cuando Jesús de Nazaret comienza su ministerio público en el marco de la Palestina de hace 2000 años, lo hace en medio de una expectación mesiánica y el clima de la espera de la llegada del reino mesiánico que se había convertido en la razón de ser, la esperanza del pueblo judío. Muy bien. El tema del reino. Perdón, un momentito ahí, Sofía. Entonces aquí vemos un tema profético, el mesianismo. O sea, cómo ante las circunstancias difíciles que ha vivido el pueblo, tanto antes con la temática de los reyes que hacían alianzas con los distintos imperios y cada vez alejándose más de, permítame un muy enganchada, pues, por eso usted ve que uso lo. alejándose cada vez más de Yahvé, de su mensaje, de su ser. Entonces, acuérdense ustedes que empieza un anuncio de un personaje que era descendiente de David, que iba a arreglar todas las situaciones dificultosas que estaban viviendo. Entonces, a ese periodo, a esa profecía, a ese anuncio, se llama mesianismo. Ese es un tema que empieza un poquito más antes del exilio de Babilonia, se desarrolla en todo ese periodo del exilio
y sobre todo en el retorno, cuando ya dijimos que se establece la religión judía. Entonces tenemos ese como marco importante para dos cosas. Primero, para que ustedes se den cuenta que todos los temas que encarna Jesús ya están anunciados en el Antiguo Testamento. Y el segundo es el contexto histórico, que esos anuncios, su razón de ser, tiene que ver la historia que está viviendo el pueblo y que es un acontecimiento sumamente dramático, ¿verdad? Porque están prácticamente en crisis con el exilio. Pierden todo, pierden la tierra, pierden el templo, pierden la monarquía. A partir de ese exilio ya no van a haber reyes. Entonces ellos se quedan en un problema de cómo realmente deben ellos repensar su relación con Dios. Entonces, el tema del mesianismo como esperanza. Acuérdense que decíamos que la esperanza no es ser positivo, no es pensar en positivo, ser positivo, aunque todo esté negro como la noche. No, la esperanza cristiana es fundamentarla en una promesa hecha por Dios. Entonces el tema del mesianismo lo anuncian los profetas como oráculo del Señor, como que va a haber un momento en el que Dios mismo va a actuar. ¿Y cuándo es ese momento? Pues nosotros lo tenemos en la persona de Jesús, ¿verdad? La encarnación. Por eso aquí ya es un tema sapiencial. La encarnación no solo son foquitos de Navidad, el buey y la mula, el nacimiento, los tamales, no. Es un acontecimiento histórico, la encarnación de Dios en la humanidad a través de María con la persona de Jesús de Nazaret. Es la esperanza. Vean aquí, por favor, subrayen eso. Entonces, si me hace favor, Sofía, de seguir leyendo. Muy bien, licenciada. El tema del reino tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Yahvé, en su condición de Salvador de Israel, se había ligado a su pueblo por la alianza en el Sinaí y se ha comprometido a salvarlo. Esta alianza se había concretado en el mesianismo real, que provenía de las promesas que el profeta Natán había hecho a David, y este mesianismo, como veremos, había sido profundizado por los profetas, especialmente Isaías, Jeremías y Ezequiel, habiendo tomado diversas tonalidades como el del siervo sufriente, pero profundizado por los profetas, habiendo tomado diversas tonalidades como el del siervo sufriente, pero en los últimos tiempos, bajo la influencia del movimiento apocalípticos del siglo II antes de Cristo, se acentuó la perspectiva de un reino victorioso sobre los enemigos de Israel. Gracias, Sofía. Entonces vemos aquí, ya mencionamos lo que ustedes estudiaron en relación a los profetas, vimos el tema del siervo doliente de Isaías, y ahora entra un elemento más, que es Daniel, con el tema género literario. O sea, el Apocalipsis es un género literario. Es como que usted le pusiera el nombre a un libro que se llamara novela o que se llamara cuento, porque una novela es un género literario, un cuento es un género literario. Entonces, Apocalipsis es un género literario. O sea, que el título del libro es el nombre de un género literario. Y en el Antiguo Testamento está desarrollado por el profeta Daniel, y otra vez, su momento es un momento de persecución.
pasamos el exilio, ahora por primera vez Israel va a ser perseguido por su religión. Si ustedes se fijan, desde aquí, desde Daniel, 150 años antes de Jesús, para atrás, Israel ha sido invadido, ha sido exiliado, ha tenido alianza y ha tenido una serie de conflictos con otros países, otros imperios, pero nunca ha sido perseguido por su religión. Y acuérdense que en el exilio, el retorno del exilio, es cuando se forma la religión judía como religión, poniendo parámetros concretos, la ley, el templo y el sábado. Bueno, entonces, ahora hay otro periodo, un periodo de persecución religiosa, que empieza con Antíoco IV en el periodo de los griegos y están persiguiendo porque en los anteriores problemas que había tenido Israel, pues los imperios eran politeístas y otro dios más, otro dios menos no les importaba. Incluso Roma, en el primer momento, no le importaba la religión judía, si ustedes se dan cuenta. Pero ya con Daniel y todo el tema de los griegos que quieren imponerse, incluso imponer sus deidades, entonces empieza la persecución. Eso lo podemos ver en el libro de los Macabeos y vemos este género literario. Pero este género literario tiene como la finalidad de provocar la esperanza. Otra vez seguimos con el tema de la esperanza. O sea, ese Dios que formó al pueblo, ese Dios que ha creado todo, ese Dios que en algún momento va a actuar en la historia, lo único que necesita es que perseveremos en momentos de tribulación, en este caso de persecución. Entonces, el género tiene como fundamento dar o como objetivo dar la esperanza para mantener la fidelidad en el caso del Nuevo Testamento va a ser una persecución de los romanos, ya pasado el tiempo, ¿verdad? Estamos hablando ya en el año 70 después de Cristo, grandes persecuciones en el año 90, el Apocalipsis de Juan. Entonces son grandes persecuciones que se están llevando, en este caso del Nuevo Testamento, con los cristianos, y en el Antiguo Testamento el pueblo está asediado por los griegos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Viendo dónde surgen los géneros literarios y cuál es su función y cómo se van a desarrollar en los evangelios o en el Nuevo Testamento. Ok, entonces, explicado eso, seguimos con el otro párrafo. ¿Alguien que me haga favor? Sí, licenciada. Por favor, En, Marta. en primer lugar, el reino que Jesús predica no tiene una apariencia espectacular. Llega en forma invisible y oculta. Jesús tiene conciencia que ha llegado el acontecimiento preparado por Dios en la historia de Israel, y ese acontecimiento llega con él, por lo que es el tiempo mesiánico que se cumple con él y en él. La llegada no se debe a esfuerzos humanos. Su origen es trascendente y su implementación consiste en creerle y cambiar. Ok, entonces, como ya este reino fue anunciado desde la antigüedad, entonces ya no hay más explicaciones ni hay ningún acontecimiento espectacular. Llega de forma invisible, oculta, y Jesús tiene conciencia que ese reino, que ese acontecimiento, fíjense bien aquí la palabra, preparado por Dios en la historia,
hemos hablado en todos los cursos bíblicos del hilo conductor, de cómo el autor, el escritor, el mensaje bíblico lleva una unión, lleva una relación progresiva. A eso le hemos llamado hilo conductor. Va progresivamente desarrollándose, no se queda estático. O sea, ahí es donde ustedes se pueden dar cuenta, la palabra está viva, la revelación está viva, se sigue desarrollando y nosotros lo único que tenemos que hacer es ir entendiendo esos signos que se van presentando en la escritura y entonces nosotros darnos cuenta, ¿verdad? Primero, que tenemos que leer el texto y entender lo que ahí se está escribiendo en el texto. Luego, dialogar con ese texto conmigo mismo y después con la realidad. Entonces, aquí vemos el acontecimiento preparado por Dios en la historia de Israel. ¿Desde dónde viene esa historia? Desde Génesis 12. ¿Se acuerdan? Vimos esos versículos del capítulo 12. Vimos que es clave de interpretación para toda la Sagrada Escritura y entonces vemos que esa preparación se ha ido dando paulatinamente hasta llegar a nuestros días. No es que se quedó hace 2000 años, sino que sigue actuando en nuestra vida. Entonces, Jesús tiene muy claro que el reino de Dios no es un concepto, no es una idea, es un acontecimiento, o sea, sucede. ¿Y cómo sucede? Pues de una manera sencilla, de una manera invisible y incluso hasta oculto. Acuérdense ustedes las parábolas. ¿En qué se parece el reino? ¿En qué se parece? A una semillita de mostaza, a una levadura que se pone en la masa, a ¿qué más? Pues a una moneda que se perdió y que de pronto se hace la limpieza y se encuentra. Entonces, ahí está, invisible, oculto, sencillo, pero es un acontecimiento. ¿Por qué no hace tanta bulla? Porque ha sido anunciado desde el principio que empieza la historia de la salvación y que nosotros tendríamos que ir entendiendo. Y que como se anunció el tiempo mesiánico, el momento en que Dios se iba a encargar de la realidad humana, pues vemos que ese acontecimiento, al menos Jesús, tiene conciencia de que ese acontecimiento llega con él y por él. Entonces, Jesús no solo anuncia el reino de Dios, él es el reino de Dios también. No solo es lo que dice, es lo que hace. No solo es lo que hace, son sus gestos, son sus acciones, son sus hechos, son sus palabras. O sea, el reino de Dios entonces es un acontecimiento, no es un concepto, es un acontecimiento. Y Jesús en ningún momento da el concepto del reino de Dios, sino en qué se parece, a qué se parece. Bueno, si ustedes van conmigo y estamos en el contexto, aquí se van dando cuenta ustedes de que lo que vimos en los libros sapienciales empiezan a tener forma con la predicación de Jesús, que va a utilizar toda esa sabiduría para hablar del reino, para transmitir su mensaje, que va a utilizar toda esa sabiduría de los sapienciales en sus gestos, en sus acciones, y sobre todo en el tema de la universalidad, que ese reino no es para unos pocos, es para todos. Y otra cosa importantísima, de que la llegada de ese reino no depende de ningún esfuerzo humano, no es por méritos de nadie, no es porque voy a misa, rezo rosarios, novenas, entro de rodillas desde la puerta hasta el... No, es una acción de Dios. Su origen es trascendente y lo único que se necesita
es creer en eso. Pero si yo creo en eso, hay un proceso de cambio en mi vida. Entonces, porque no se puede creer y seguir en la misma forma. Tenemos que tener un proceso de cambio en el sentido de que vamos a corresponder a ese acontecimiento. Vamos a trabajar en ese proyecto. Vamos de alguna manera a incluirnos en ese no solo mensaje, sino en ese acontecer que Cristo presenta. ¿Sí, Rita? Más o menos de lo que puedo mirar, y con lo que usted está hablando, licenciada, hablando de los salmos, que es, yo ahorita estoy como en el contexto de la misa, en el que siempre hay una, o sea, entre semana hay una lectura, una primera lectura, por lo regular es el del Antiguo Testamento, siempre hay un salmo. Ahora, cuando hablamos del reino, yo estaba recordando cuando estamos en la época o en Adviento o en Cuaresma, los salmos son muy apegados a lo que describió Isaías, a lo que describió Ezequiel. Entonces, y luego cuando leemos el Evangelio, o sea, hacen clic, o sea, es como la unión. Y yo me pregunto si algunos salmos son de David, no, pero sí, ¿cómo él pudo saber? Bueno, O sea, era con, o sea, perdón, él sabía de Isaías y aunque no pudo, pero, o sea, todo se une, porque es una unión tan perfecta cuando uno lee las tres, lleva la secuencia, entonces es perfecto. Sí, porque es lo que estamos diciendo, es el anuncio, es la respuesta que da la comunidad a ese anuncio y es el cumplimiento de ese anuncio. Y la humildad tendría que ser algo que simplifique todo esa gama de acontecimientos. Pero, oiga, Rita, acuérdese, aquí es donde yo les digo que lo que vamos estudiando no es solo para que se nos quede en la cabeza. Tenemos que poner un bypass entre la cabeza, el corazón y luego que llegue a las manos y a los pies. O sea, tenemos que primero razonar y argumentar nuestra fe, luego creerla con el corazón y luego llevarla a la práctica, para que no se quede en un abstracto, en una teoría. Acuérdese que cuando estudiamos la introducción a Sagrada Escritura, acuérdense que vimos todo ese proceso de elaboración, Rita. Acuérdese que eso se escribió mucho tiempo después. Acuérdese que ninguno de los personajes, ni Isaías, ni Ezequiel, tal vez Jeremías escribió, porque tenía a Baruch su secretario y ahí hay algunas referencias. Pero de ahí, tanto en el Antiguo Testamento, tal vez solo Jeremías, y en el Nuevo Testamento, acuérdense, solo las cartas de Pablo. Acuérdense que todo lo demás es recopilación. Acuérdense cuando estudiamos proverbios, ¿qué eran? Recopilaciones de dichos, comentarios del pueblo. Pero acuérdense que el pueblo estaba mezclado con otras culturas de Mesopotamia. Acuérdense que hubo circunstancias históricas que mezclaron culturas. Asirias, sirias, persas, babilonias, griegas y otro montón de pueblecitos que andaban ahí en el entorno de Israel. Y todas esas experiencias, no se olviden que por muchos siglos pasaron a ser tradiciones orales, y hasta que Israel tiene un cierto momento de paz
y un periodo de abundancia, que es con David y Salomón, se empiezan a escribir, pero hacia atrás. O sea, ¿qué es lo que escriben? Un poquito el tema del Génesis, un poquito el tema del Éxodo, o sea, la Torá, el Pentateuco, que nosotros también, ustedes ya vieron eso, ¿verdad? Entonces, eso es una recopilación de tradiciones orales. Entonces, no es extraño que, por ejemplo, cuando vimos los Salmos, vimos que en un momento, si leemos la escritura, la introducción puede decir, todos estos libros lo escribieron, por ejemplo, el Pentateuco, todo lo escribió Moisés. Ahí puede decir en la Biblia, pero nosotros ya estudiamos eso y sabemos que no se puede, porque ese proceso de escritura llevó siglos, no años, que fueron muchísimas personas que estuvieron involucradas en esa escritura. Entonces, eso llevó siglos ponerlo por escrito. Pero, ¿cómo entran en el canon? Como inspirados y revelados, por eso mismo que usted acaba de decir, Rita, porque llevan ese hilo conductor que va siendo comprensivo todas las etapas de la historia de la salvación. ¿Sí, Lesbia? Linda, perdone, tal vez para los que saben, pues una tontería lo que yo voy a preguntar, pero en mi ignorancia yo quiero saber. No, pues claro. ¿Cuándo en las misas, ya sean las de diario, donde se leen dos, o en las misas dominicales, donde hay más citas bíblicas, todo eso, o sea, las citas que ya están predeterminadas, ¿verdad? Ciclo A, B y C, Ajá. eso es como contemplado para que se comprenda como una perícopa, digamos, en el sermón o en la misa, no es así. Sí, o sea que, por ejemplo, ese es un nuevo orden que empezó después de Vaticano II. Entonces, antes de Vaticano II, solo se leía el ciclo A, o sea, el de Mateo, solo. Entonces, y luego pues la liturgia era de una manera diferente. Acuérdense, bueno, ustedes no se acuerdan porque tal vez ni habían nacido, pero bueno, el sacerdote estaba de espaldas al pueblo, la misa era en latín, habían diferencias, ¿verdad? Vaticano compone los ciclos, ¿verdad? Ciclo A, ciclo B, ciclo C. Y en esos ciclos introduce las lecturas que son, pues, como usted bien dice, Lesbia, perícopas, o sea, unos versículos, y entre semana utiliza lo que se llama ferias, y es feria A y feria B, o sea, la feria del año par y la del año impar. Entonces se van entremezclando las lecturas para que nosotros vayamos teniendo comprensión de cómo Dios actúa en la historia y cómo va ese proceso de historia de la salvación. Acuérdense que yo les he dicho que cuando van a la Eucaristía, ustedes luego lleguen a su Biblia, lean la perícopa, la vean con la nota de pie de página y vayan ustedes teniendo la comprensión de lo que escucharon en la misa, ¿verdad? Y entonces ustedes mismas van a ir entendiendo de una manera autodidacta, van a ir entendiendo la Sagrada Escritura y poniendo en práctica lo que están estudiando en cada trimestre, porque si no lo ponen en práctica se les va a olvidar, ¿verdad? Justamente por eso era mi pregunta, porque escuchando su respuesta, entonces yo me ponía a pensar en esto, porque como leemos la carta, el evangelio, el salmo, entonces vengo yo y estoy pensando en géneros literarios, en las diferentes épocas en que se escribió. Entonces, si yo logro captar que esto armoniza, yo puedo ver esto como el regalo de Dios, ¿verdad? Por supuesto, porque ahí está, porque si usted ubica ese texto en un momento histórico y luego se da cuenta la forma como se le está transmitiendo, que ese es el género literario, porque ahora está escrito, cuando era oral, pues no había género literario, era oral. Pero ahora que está escrito, usted tiene que ver si es un poema, cuando usted mira eso o una narración,
Y usted mira eso y lee el texto otra vez, ya lo lee pausado, lo va viendo con la lectura que tiene que ser, y entonces usted ya va encontrando ese hilo conductor del que estamos hablando. Y usted ya va entendiendo, por ejemplo, bueno, ¿por qué el domingo hay 4 lecturas y entre semana hay 3? Entonces, el domingo pues es el día del Señor, está todo pues más desarrollado, y acuérdese que la segunda lectura, o sea, la tercera, ¿verdad? Generalmente de Pablo es la de la comunidad. ¿Cómo se vive el evangelio? La exhortación que Pablo hace, que Santiago hace, bueno, dependiendo de quién sea. Y lo que decía Rita hace un rato, por ejemplo, decía ella en relación a los salmos o en relación a los escritos que se van desarrollando, decía ella, bueno, ¿cómo yo me puedo dar cuenta si estas personas lo están anunciando con anticipación? Lo que están anunciando depende de los acontecimientos que están viviendo. Están viviendo acontecimientos de alegría, y entonces, ¿qué hay? Pues salmos de alabanza, salmos de reconocimiento, de adoración, de mucha alegría. Por ejemplo, si luego vemos que hay momentos de dolor, de angustia, acuérdense, hay salmos, pues, ¿se recuerdan cuando hablamos de los salmos imprecatorios, verdad? Cuando nos han hecho daño y nosotros queremos que Dios actúe contra la otra persona, cuando sentimos dolor por haber fallado, salmos pidiendo perdón. O sea, no es realmente que se esté adivinando algo que va a pasar. Por eso es revelado porque es Dios quien da a conocer en un momento de inspiración algo muy bueno que va a pasar en la historia, para tener esperanza y pasar el momento difícil, el momento duro que se está viviendo, pues no pues como metido en el fondo de la tierra, sino como una lucecita que va en el túnel y que me va guiando, aunque yo vaya, como dice el Salmo, ¿verdad? Aunque camine por valles oscuros, pues yo sé que vas conmigo. Ahí se da cuenta usted cómo puede interpretar usted ese salmo. Claramente el personaje que lo está diciendo no lo está diciendo en un momento donde todo le está saliendo de maravillas, sino que ahí lo que prevalece es la confianza en momentos muy, muy difíciles. ¿De dónde me tengo que agarrar? ¿Dónde tiene que estar puesta mi fe? Entonces aquí es esto, ver que entonces el reino de Dios es ante todo la llegada de la salvación y del amor del Padre. Es ante todo eso. No es que estemos exentos de que nos va a pasar enfermedades, muertes, dolores, todo lo humano que pasa nos va a seguir pasando. Todo. Lo que va a cambiar es el sentido que yo le voy a dar a ese evento, a esa circunstancia, porque no estoy sola, no lo estoy viviendo cargando yo solito. Hay alguien que acompaña ese proceso, pero obviamente eso lo tengo que creer, porque si no lo creo y solo voy a misa y solo hago, solo porque yo ni he entendido mi fe, pero por eso estamos estudiando, para conocer lo que creemos, para dar argumentos de eso que creemos y aplicarlo y vivirlo como algo real. Y si no podemos creerlo porque nos es totalmente imposible, pues nosotros tenemos que pedir esa fe. Acuérdense que lo hemos dicho muchas veces, que la fe es un don teologal, Dios la da. Y si no la tenemos, pidámosla, porque eso es lo que necesitamos. No necesitamos que Dios quite esto, ponga aquello. Nosotros no somos asesores de Dios. Nosotros no, vean a Jesús y ahí otra vez veamos la sabiduría del hombre que sufre moral y psíquicamente. En el Getsemaní, Jesús, claro, le duele, es humano, le da miedo, pero su oración tiene un sentido congruente. Pues
Si puedes, aparta. Si quieres, aparta. Pero que se haga lo que tú sabes que se tiene que hacer. Entonces, porque aquí, este tema de la salvación, yo quiero que se fijen por qué estamos dedicándole más tiempo. Porque la salvación no se trata de algo para mí, sino que es para la humanidad. Vean cómo un evento de sufrimiento, de dolor, si yo logro asumirlo confiando en Dios, ese momento es un momento de salvación. ¿Cómo se llama en teología? Se llama kairos, el momento de la manifestación. A mí puede ser que esta circunstancia me parezca lo más injusto, dramático, lo peor que me puede pasar en la vida, todo lo que ustedes quieran, lo más negro, absurdo, lo que yo no merezco, todo lo que ustedes quieran. Pero si yo logro, por la gracia de Dios, ver que ese acontecimiento es un kairos. ¿Cómo un kairos? Pues es un momento de salvación, es un momento de manifestación de Dios, no solo para mí, para todo mi entorno, para mucha gente más, porque va a ver mi testimonio, pues yo estoy enraizada en eso. Entonces ahí entra la salvación. Ahí entra es la llegada de la salvación y del amor del Padre. ¿Se dan cuenta que eso no es un tema mágico? Eso tampoco es un tema de mis propias capacidades, sino que mire lo que dice aquí. Supone, en principio, la comunicación de Dios con la humanidad, más que la dominación, el poderío. O sea, no se trata de que Dios se imponga, ni que domine, ni que quiera directamente doblegar a la persona. No se trata de eso. Dice, es la paternidad de Dios más que el triunfo humano. No se trata de que, bueno, yo puedo hacerlo, yo lo voy a hacer con todas mis fuerzas. No, es poner esa confianza en Dios. Tú me lo diste, tú sabes para qué va a servir, para el tema de la salvación, porque ese es el reino de Dios, ese es el proyecto del reino de Dios, que Dios gobierna, que Dios reina, y eso está esperado desde el Antiguo Testamento. Entonces, dice aquí, no es una dimensión, el reino de Dios no es una dimensión geográfica, ni política, ni religiosa, fíjense, ni moral. Dice, es la sujeción del hombre al dominio de Dios. Ahí ustedes pueden ver a Jesús en el Getsemaní, ustedes pueden ver eso, sujeto al dominio de Dios. No se haga lo que yo quiera, sino que se haga tu voluntad. Ustedes pueden ver ahí a María, sujeta al dominio de Dios. He aquí la esclava del Señor. Ustedes pueden ver a Abraham sujeto al dominio de Dios. O sea, deja todo, desarráigate de todo y ve al lugar que yo te mostraré. Y en la cita dice, Abraham marchó, sujeto al dominio de Dios, porque no sabe a dónde va a ir, ni cuándo va a ir, ni nada, no sabe nada. Yo te mostraré. Vean ustedes a cada personaje, Moisés. Yo no puedo hablar, no puedo ir a decirle al faraón lo que quieres que le... Pero sujeto al dominio de Dios. Vean a los profetas anunciando lo que tienen que anunciar, sujetos. Vean cualquier personaje que ustedes puedan ver, ven esa realidad. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en una narración, por ejemplo, Zaqueo, bueno, Zaqueo es un hombre totalmente, públicamente pecador, reconocido por toda la gente. Sin embargo, Jesús entra a su casa. Y Jesús no lo regaña, no se impone, simplemente entra lo que estamos viendo aquí arriba. Mire, la llegada de la salvación y del amor del Padre.
Así entra Jesús a la casa de Zaqueo. Y Zaqueo lo acoge. ¿Cómo sabemos que lo acoge? Ni Jesús le dijo una gran predicación ni nada, solo entró a comer con él. Y Zaqueo dice, se levanta y dice, hoy voy a devolver, hay un cambio. O sea, la aceptación del reino implica un cambio, una conversión, implica creerle a la otra persona, implica saber con quién estoy. No es un tema, por eso dice, ni religioso, ni moral, ni político, ni geográfico. Es una relación y en esa relación yo me sujeto al dominio de Dios. No porque se me imponga, no porque si lo hago me va a ir peor, no, porque yo entiendo lo del domingo. ¿A dónde quieres que vayamos? Solo tú tienes palabras de vida. Entonces, ese es el mensaje, ese es el reino, esa es la persona. Entonces, aquí no hay esclavitud dura, ¿verdad? Dios no es un auditor ni un tirano, tampoco es alguien que se impone, ha dado la libertad y la persona tiene libre albedrío de decir no, no me interesa, esto no es relevante para mí. Bueno, está bien, Dios no lo va a castigar. Obviamente va a tener que vivir lo del hijo pródigo. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? El papá no lo castigó, no lo regañó, le dio lo que quería. Bueno, y después él tenía que asumir las consecuencias de lo que estaba viviendo hasta que él mismo reflexionó y se dio cuenta que ir por ese camino no lo llevaba a ningún lado. Entonces dijo, mejor voy a regresar a la casa de mi padre. Es lo mismo, todo eso tiene el mismo sentido. No va de una manera que le dijera yo así como misteriosa, que cómo voy a entender yo eso. No. Entonces imagínense cabal lo que le pasa al hijo pródigo, acercarse al amor del padre fue su salvación. Ahí se ve la escena, claramente. Si se hubiera quedado y dice, ¿cómo voy a regresar con él? Todo lo que yo hice, todo lo que... No, regresó. Y ahí estuvo todas sus consecuencias de paz, libertad, felicidad, porque el padre le hizo eso. Le puso un traje, le puso un anillo, hizo una fiesta. Bueno, nunca había dejado de ser hijo. Entonces, el reino de Dios es eso. Y por lo tanto, es la acción salvífica de Dios. Con la respectiva, fíjense, no queda solo en la dimensión trascendente, respectiva aceptación humana. Es decir, si yo lo acepto, pues entonces yo entro en una relación donde tengo mis compromisos, donde tengo esa relación, corresponde a que yo me dé cuenta de mis limitaciones, de mis tendencias, inclinaciones, y vaya trabajándolas, y vaya trabajándolas. Entonces, esa va a ser una nueva experiencia de Dios, contrapuesta claramente a las concepciones de los fariseos. ¿Qué pensaban los fariseos? Que por si se lavaban, que los ojos, las manos se mantenían limpios, se mantenían puros, o los saduceos que mantenían también normas muy estrictas, o el Sanedrín que estaba eran lo más alto en la religión, muy separados del pueblo. Todos ellos tenían sus prácticas religiosas y Jesús les dice, es que no es lo de afuera lo que contamina, sino es lo que sale del corazón del hombre. Entonces, las inclinaciones, yo puedo decir con la boca que creo, pero todos mis gestos, todas mis argumentos, pues demuestran la amargura de que no creo, la amargura de que cada circunstancia que vivo es una carga pesada, que yo la estoy viviendo solita, solita, sin que nadie me ayude, y yo ya no puedo, y yo ya no puedo. Entonces, ¿dónde queda? Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré, porque mi carga es ligera y mi yugo, sí hay un yugo, pero el yugo es lo que mantiene unido, pues en el caso del arado, a dos bueyes para que vayan juntos trabajando. Tiene que ver con el trabajo y tiene que ver con la unión. Entonces, ahí hay una imagen preciosa.
uno unido al Señor va trabajando con todas las dificultades humanas, con todas. No hay aquí nada de lo que pueda ser mejor que le vaya a uno. Todo es lo mismo, pero el enfoque que uno hace de ese acontecimiento es diverso, porque no lo estoy haciendo yo solito. Hay alguien, y la sabiduría de Dios, que ahí entran los sapienciales, es más grande que cualquier opinión o cualquier argumento que yo pueda tener en mi mente o que yo pueda decir. Entonces, esa acción salvífica, dice, implica la aceptación humana. Es una nueva experiencia. Es diferente a la de todos los temas religiosos, todos. No necesita de grandes sacrificios, grandes esfuerzos, grandes limitaciones. No, eso se lo da la vida. No necesita buscarlo usted. Lo que sí necesita para aceptar ese reino es el cambio. Y a eso se refiere la conversión. Y era lo que decía Rita. Tanto Adviento como Cuaresma presentan justamente la Cuaresma, 40 días de preparación a un evento sumamente importante que es la verdadera plenitud del reino, que no crean ustedes que se manifiesta, sí se manifiesta en sus palabras, en sus acciones, pero llega a su plenitud en la cruz. Fíjense. Y porque esa salvación ahí se hace patente, porque Jesús asume como que fuera una máquina limpiadora todo el mal del mundo, y lo asume Él y lo recicla porque lo presenta al Padre y la humanidad queda limpia. Por eso van a oír ustedes a Pablo que dice constantemente: por favor, no se vuelvan a esclavizar si ya son libres, no vuelvan a ponerse otra vez el traje de reos, no, ya son libres, sigan conservando esa libertad. Y entonces la Cuaresma va a preparar la lectura para ese acontecimiento liberador. Pero el Adviento, acuérdense, si Jesús no nace, pues tampoco padece, tampoco muere, tampoco resucita. Entonces, el Adviento y la Cuaresma son dos momentos que preparan. Las lecturas preparan acontecimientos. Yo quisiera saber si ustedes entienden lo que es un acontecimiento, lo que es acontecer, que no son ideas, que es algo que pasa, que pasa. En la historia se dice, son momentos de inflexión, es algo que entra en la historia y le da un giro completo a toda la historia. Entonces, por eso ustedes van a encontrar que el acontecimiento Jesús de Nazaret cambia la historia antes de Cristo y después de Cristo. Es un momento de inflexión, es un acontecimiento que cambia la historia. Oigan, pero eso no tiene que quedar solo en términos históricos, eso tiene que ser real en la persona. Entonces, aquí es donde dice que por eso lo radical de la predicación de Jesucristo consiste en la presentación de Dios, que es un Padre, que es misericordioso y que ama de forma gratuita y escandalosamente ama a la humanidad por encima de todo mérito. O sea, no ama porque lo merezcan. Pablo dice eso, y me amó cuando yo todavía era pecador. Entonces, cuando era peor que un aborto, cuando era que no valía nada. Entonces, eso es lo que de verdad debemos entender. Y las circunstancias no pueden opacar ese amor de Dios, porque si lo opacan, quiere decir que estamos aquí lidiando con nuestras fuerzas y nuestras exigencias de querer reconocer algo que no reconocemos, ¿verdad? Entonces, el radicalismo de Jesús en el reino de Dios no se puede comprender sin el amor misericordioso.
No se trata de grandes esfuerzos, es simplemente dejarse, disponerse, ser disponible a ese cambio, a darme cuenta de quién soy yo y darme cuenta que las circunstancias que vivo, por dolorosas que sean, si creo, la sabiduría de Dios es más grande que mi inteligencia. Y por eso es que se presenta que es un misterio. Entonces, el reino de Dios tiene dos dimensiones fundamentales. Por un lado, es la llegada de la paternidad de Dios en Cristo. Dios que nos ama como Padre gracias a Cristo, por méritos de Cristo. De modo que en Cristo somos elevados a una condición de hijos. Nosotros no somos hijos solo porque ¿qué? Porque hacemos cosas buenas, porque somos buena gente, porque vamos a misa. No, es por méritos de Cristo. Pero por otro lado, significa la liberación del pecado, del sufrimiento. Acuérdense que el sufrimiento no es lo mismo que el dolor. El dolor es lo que se siente con los sentidos. Me duele la muela, me duelen los ojos, me duelen los oídos, me duele. El cuerpo me duele. Yo tengo dolor. Eso es lo que duele, el dolor. El sufrimiento, cuando yo sufro y me angustio y estoy amargada, es porque yo no he aceptado una realidad, ya sea porque siento que no la merezco, ya sea porque siento que no la quiero, ya sea que siento porque me provoca muchos problemas, lo que sea, yo no la acepto. Y entonces estoy peleando con esa realidad que yo no acepto. Y ahí no avanzo para nada. Estoy como dando patadas en el mismo lugar, y no voy ni para arriba ni para abajo, porque estoy peleando con una realidad que no puedo cambiar. No la puedo cambiar de ninguna manera. Entonces, lo único que puedo hacer es darle sentido a esa realidad, darle sentido a esa circunstancia. Y eso no se puede hacer sin Dios. El sentido es Él, que presenta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ese es el único sentido. Ya lo decía ayer la lectura. ¿A dónde quieres que vayamos? Puede ser que yo no entienda, Jesús está diciendo, fíjense, la diferencia. Cuando le dice Jesús a Nicodemo que hay que nacer de nuevo, y Nicodemo dice, ¿cómo es posible a un hombre ya grande volver a nacer? Y eso le explica. En cambio aquí, en estas semanas, cuando Jesús dice que hay que comérselo a él, ¿verdad? Que hay que comerse su cuerpo, la gente dice, ¿cómo es posible que no lo comamos? Jesús, en lugar de explicarle, empeora las cosas, porque dice, no solo tienen que comerse mi cuerpo, tienen que tomarse mi sangre. Entonces la gente dice, no, pues esto no se puede y se va. Ok, es lo mismo. Cuando nosotros estamos peleando con las circunstancias, es como que queremos dos cosas. Llevamos un pie en el avión y otro pie en el barco, ¿verdad? Vamos así. No estamos en un lugar, sino que estamos peleando con las circunstancias. Y nos acercamos a Dios porque lo que queremos es que cambie esas circunstancias. Pues les voy a decir que no las cambia. Lo que les va a cambiar es la forma de ver esas circunstancias. Eso sí cambia. Pero cambia si ustedes se disponen. La circunstancia va a seguir igual. O sea, cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, las circunstancias siguieron igual. El que cambió fue la forma de ver de Zaqueo. Y cuando Zaqueo cambió la forma de ver, de alguna manera las cosas cambiaron. Entonces, ese es el tema importante de darnos cuenta que al entender el amor misericordioso, que da frutos de arrepentimiento y de cambio de conducta, entonces nosotros vamos empezando a caminar en este proyecto de salvación. Y decíamos entonces que el reino de Dios tiene esas dos dimensiones. Por un lado, la paternidad de Dios merecida por Cristo. Cristo es el que hace los méritos para que seamos elevados como hijos. Y por otra, pues la liberación del pecado. Pero no es mágico. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de cómo se cultiva una matita.
una florecita o una planta. Si yo la dejo ahí abandonada, pues no se puede. Si le echo mucha agua, la pudro, si no le echo agua, se seca. Entonces tengo que irla cuidando, protegiendo, ayudando a que se desarrolle. Igual, hemos sido liberados del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Sí, del sufrimiento sí, porque nuestro enfoque será otro, porque nuestra mirada tendrá ya no enfocada en la circunstancia, sino que en el que es el Señor de cualquier circunstancia. Entonces, ahí es donde las grandes servidumbres que pesan, o sea, las grandes circunstancias que me hacen que yo vaya a rastras por la vida, pues, y que empiezan desde el pecado de origen, se van disipando. Entonces, fíjense que hay en la predicación de Jesús un sentido de urgencia, una tensión, porque es el tiempo de la salvación, la oportunidad única que tenemos para nosotros y para la humanidad de convivir la eternidad con Él. Por eso estas circunstancias tan dolorosas para nosotros o de tanto sufrimiento son kairos, porque es un momento único de salvación para que este sea la puerta que nos conduzca a la eternidad, a todos, no solo a mí, sino que a todo el grupo familiar, a todo el entorno, y eso se va desarrollando, como decíamos en Sapienciales, como cuando se tira una piedra al lago y esa va abriendo como arcos, como ruedas, ¿verdad? El impacto hace que se extienda. O lo mismo pasa en el mar cuando hay un sismo en el mar, pues las ondas se expanden hasta que el agua se desborda. Pues eso es lo mismo que pasa aquí. Es eso, esa predicación que va teniendo esa tensión, es un tiempo de salvación, oportunidad única que tenemos en esta vida para nosotros y para los demás. Y el reino es la vida de la gracia. Aquí entra la otra palabra que ya la vamos a trabajar para la otra semana, la gracia, que es un don, es un regalo, por eso se llama gracia, que se incorpora, introduce en la vida filial de Cristo, o sea, filial como filios, como hijo, y esa gracia es la que nos da a nosotros para que nosotros también seamos hijos por adopción, como una dimensión liberadora del pecado, porque implica liberación de las injusticias humanas. Entonces, con el tema del reino, estamos en el corazón de la sabiduría de Dios encarnada en la persona de Jesús de Nazaret. Entonces, se fijan ustedes que todos los libros sapienciales que no dieron respuesta al sentido del dolor, al sentido del sufrimiento y de la muerte, pues ustedes van a encontrar cómo Jesús le da sentido al dolor, al sufrimiento y a la muerte. ¿Cómo? ¿Cómo le da el sentido? Asumiéndolo. ¿Y cómo tiene esa capacidad de asumirlo? Pues justamente porque está conectado, está en conexión, está vuelto al Padre. Y él es como que esa sangre del Padre, poniéndolo en un lenguaje humano, se transfiere al Hijo y el Hijo al Padre. Y ahí es donde viene el tema trinitario, porque el tema trinitario es esa, la relación del Padre y el Hijo, y esa conexión Wi-Fi, como nosotros que conectamos, enchufamos, pues sería como ese alambre, sería la conexión, sería como el Espíritu Santo que llega la energía del Padre al Hijo, del Hijo al Padre, y que entonces el Hijo por mucho que da, nunca se queda vacío, por mucho que sufre que tiene dolor o que muere, nunca se queda en el espacio del sepulcro, porque esa vitalidad va y viene. Entonces no es una cosa que el padre mandó al hijo para que el hijo se muriera, no, están totalmente conectados.
y la conexión, como decimos, pues es el Espíritu Santo. Y aquí entra todo el tema trinitario que es el fundamento de nuestra fe. Es el tema sapiencial, Dios trino, Dios como una familia, Dios como una comunidad, Dios como una relación, Dios que no está ausente, sino está presente. Es toda una teología, todo un pensar, un reflexionar sobre el amor de Dios que se hace presente en todos los momentos de la vida. El punto es conocer el texto para descubrir en el texto el rostro de Dios en mi vida actual. En los momentos difíciles, el problema es que si yo no cultivo este tema, si yo no lo cultivo, si yo no lo comprendo, no lo puedo improvisar en un momento de dolor. O sea, si yo no cultivo esa fe, si yo no tengo esa esperanza, si yo no me relaciono con ese amor, eso no lo puedo improvisar. Eso no lo puedo, en un momento de gran penalidad, yo no puedo improvisar. No puede ser, no puede pasar. Eso se debe de ir trabajando a lo largo de la vida. Se tiene que ir entendiendo. Y ese viene a ser el tema sapiencial. Si Dios existe, miren, si no existe, ya olvidémonos. ¿Y para qué estudiar tanto? Si no existe, no existe. Pero si existe, yo debo conocerlo. Si habla y me habla, yo debo entenderle y debo contestarle. Entonces, yo debo saber qué es lo que ofrece y para qué lo ofrece. Y yo debo de entender en qué consiste su proyecto del reino y si yo quiero entrar en él o no quiero. Tengo la libertad para eso. No es imposición, no es obligación, sino que simplemente es una propuesta que me tengo que parar en eso. Si es, entonces adelante. Y si no es, pues hasta aquí llegamos, porque ya no hay más que decir, ¿verdad? Como digo, no es una imposición. Entonces, el proyecto es precioso, pero para saborearlo, como todo en la vida, hay que entenderlo. Hay que, pues, triturarlo, masticarlo, saborearlo y luego, si eso es cierto, dar testimonio de eso. Y si no es cierto, pues, ¿qué podemos hacer, verdad? ¿Sí, Rita? Con respecto a lo que estaba hablando ahorita ¿Ah? y con la palabra que usted nos mencionaba hace un momento, acontecimientos. Acontecimiento. Jesús Em, es un acontecimiento. Jesús. Jesús es todo un acontecimiento para su tiempo, para nosotros, Sí. para su pueblo que lo anhelaba. Ujú. Pero me llama poderosamente la atención cuando leemos las escrituras y son los sacerdotes quienes conocían, o sea, eran doctos en las sagradas escrituras. Conocían todo, de hecho se las mandaban a bordar en su ropa, pero realmente desconocían a Jesús. O sea, estaba recordando lo que usted hablaba y Juan el Bautista le dice, habla en parábolas, los ciegos, los ciegos ven, los cojos caminan, y entonces, con lo último que usted está diciendo, de que él nos hace la cordial invitación, y yo me pregunto, ¿seremos tan sordos y tan ciegos como la gente, como los sacerdotes de su tiempo? Y Rita, sí, sí lo somos por las expectativas, por el Dios que nosotros creemos que creemos. O sea, por las expectativas, porque yo le pido a Dios, hágame esto y no me lo hace, ya, Dios no existe. Que pase esto y no pasa, tampoco existe. Que tal cosa no existe. Que ya estoy en crisis, que no existe. O sea,
Cierto, a Dios nadie lo ha visto y nadie lo va a poder ver. Pero si yo entiendo el tema, o sea, entiendo la revelación, lo veo en la creación, lo veo en las relaciones humanas. Es más, lo veo en el sufrimiento, lo veo en el dolor, porque ahí está. El sufrimiento en ningún momento ni el dolor no son castigos. Ahí también está Dios. Y en ese momento, porque ahí es donde ustedes van a ver a Jesús, justamente lo ven con el enfermo, con el paralítico. Y lo que puede confundir en los relatos es que Jesús sana. Y entonces nosotros queremos que me sane a mí, que me quite esto, que me ponga esto, pero hay que pensar que sana uno, sana dos, pero no quitó la ceguera, no quitó la parálisis, no quitó, o sea, eso sigue en la vida. Pero hay un tema que Jesús alaba siempre en su predicación, cuando se maravilla de la gente que le cree. Y posiblemente la circunstancia no va a cambiar según mis expectativas, pero sí va a tener efectos más grandes según el proyecto de Dios. El tema, Rita, es creer, porque hoy la gente cree sin fe, cree sus ideas, cree sus creencias. Y estos cursos, lo que se trata es que nosotros veamos en qué Dios creemos. Si todavía creemos como Job, en un Dios que castiga, en un Dios que quita y que da, o como el Eclesiastés, que todo es inútil, vanidad de vanidades, nada nuevo bajo el sol. Cuando nosotros vemos que Jesús nos va diciendo que la vida es todos los días nueva, todos los días diferente, todos los días es una aventura con Él. Sin Él, pues será todo diferente, ¿verdad? Para cada persona. Pero en fin, es donde yo ponga el enfoque, donde yo vea que eso me sirve. Y no me sirve porque me va a cambiar las realidades, me sirve porque me va a cambiar el enfoque de la vida. Eso es lo que cambia. Las circunstancias seguirán. Lo que cambia es mi enfoque. Eso cambia. Lo que cambio soy yo. Yo tampoco voy a cambiar a nadie. Quien cambia soy yo nada más. Y a lo demás, pues irá caminando en la vida como Dios disponga. Entonces, ya nos pasamos un minutito y entonces no sé si tienen más que comentar, pero por lo menos, gracias a Dios, ya terminamos esta primera parte. Y entonces, si se fijan, aquí estamos, la llegada del reino, y nos toca el tema de la gracia. Ese es un tema muy, muy amplio. Es todo un tratado y claro que no lo vamos a desarrollar como eso. Pero sí, ese tema no aparece con esa palabra en el Antiguo Testamento. No aparece. Pero si ustedes piensan un poquito, se van a dar cuenta que la providencia es gracia, que la misericordia es gracia, porque son dones, porque son regalos. La palabra gracia es sinónimo de don, de regalo. Entonces se van a dar cuenta que son sinónimos. Y aunque esa palabra no aparece específicamente en el texto, ustedes van a encontrar que Dios, según se revela como don, o sea, como algo que se da, como alguien que se da. Todo se da en la creación, se da en la redención, se da en la santificación, se da. Pero como vimos en el texto que acabamos de leer, falta que el ser humano lo reciba, porque sí se da, pero nadie lo recibe o lo quiere recibir con sus requisitos y sus expectativas. Bueno, la propuesta ahí está. Como dice cuando invita a todos aquellos al banquete, ¿verdad? La mesa está servida y la invitación está hecha. Si quieren venir a compartir, pues vengan. Y si no, ya saben ustedes, todos se disculparon, no llegaron. Bueno, pues entonces veamos otros que sí quieran. Si estos no quieren, pues otros querrán. Pero el punto es que el ser humano tiene que responder a esa propuesta o rechazarla. Se puede rechazar. No es obligación responder positivamente a ello.
Y tampoco significa eso nada serio, pues significa simplemente que no me interesa el proyecto, que no es relevante para mí y por lo menos voy a ser honesto. Me quedo con eso. Entonces, bueno, entonces la próxima vez ya este material ya lo tienen subido en el portal y no tengo trabajos ahorita para dejarles, porque después de ver los temas, entonces sí, vamos a entrar directamente a la Sagrada Escritura, a los Evangelios. Y vamos a entrar a las Bienaventuranzas, capítulos 5, 6 y 7, para que ustedes vayan viéndolo, adelantando, leyendo notas de pie de página, para cuando entremos en ello, pues ya se les facilite. Y ahí sí ya vamos a tener trabajo, porque ustedes van a ir dando a conocer lo que van captando del texto. Eso es lo que vamos a hacer. Así es que pasen feliz noche y nos vemos la semana entrante, primero Dios. Gracias, Gracias, licenciada. licenciada. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, gracias. Feliz Buenas noche para noches. todos. Yo Buenas no pude noches. entrar porque no Adiós. tenía el enlace. Gracias, feliz Pero noche. Buenas noches. Ubaldo, el enlace se manda donde está el chat donde, del grupo, se llama Grupo de Sapienciales 2, ahí está usted. No lo tengo. Tiene que estar porque están todos. Porque Solo tengo el grupo de Sagradas Escrituras. No sé si voy a tener que hablar con el licenciado entonces, ¿cómo se llama? Timoteo. Tal vez no me agregó. no, Ubaldo, no. Este chat, no sé si lo abrió Rita o es con Rita que tiene que hablar. Ok. Gracias, licenciada. Por eso no pude entrar. No válido decía. Tuve que, Pero, ¿y cómo entró ahorita entonces? hasta que me llegó el otro enlace que me mandaron. Apenas me llegó. Bueno, pues que lo lamento. Ok, nos vemos entonces. Ay, ¿cómo?